Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Programazo el día de hoy, edición 227. Hoy trajimos a don Sergio Esquerra para que nos platique. Hoy es un gran conversatorio. El tema me encanta, me fascina, me apasiona. Sigo aprendiéndolo, sigo reconociendo todas sus carencias, ausencias, eh, falta de legislación. Estamos de alguna u otra manera aprendiendo de los precedentes jurisdiccionales que traemos, pero hoy de alguna otra manera, híjole, muy amablemente, me da mucho gusto saludar a mi querido amigo Sergio Esquerra, que aquellos ayeres nos juntamos en los foros presenciales, hoy extrañamos de alguna manera eso, pero hoy también nos da la oportunidad de volver a reunirnos, de estar juntos platicando sobre un gran tema en toda la comunidad Orfe, y no tengo más que agradecerle, por supuesto, a Sergio que esté aquí con nosotros, un abogado postulante, asesor jurídico con 28 años de experiencia, tiene su propio despacho, Esquerra Abogados. Eh, por supuesto, tiene todas no necesita grandes presentaciones. Autor, coautor, ensayista, articulista, conferencista, docente, y por supuesto, bueno, pues tiene muchísimos reconocimientos, pero el más importante es esa dedicación que tiene sobre los temas, la forma de explicárnoslo, y bueno, pues nosotros le damos la muy, muy querida y muy cordial bienvenida, por supuesto, aquí a Conversando con Orfe. Ya se nos hizo, como decía yo el dicho, y aquí lo tenemos al gran Sergio Esquerra, que aquí está con nosotros con ahora sí que el gran Sergio con este gran tema, ¿sí? Y además en este gran conversatorio que es la edición 227. Mi querido amigo, gracias por muy amablemente haber aceptado platicar aquí en Conversando con Orfe, aquí en la comunidad que tanto te aprecia y te reconoce. Así que, mi querido amigo Sergio, gracias por volver y hacer esto posible, volver a reunirnos, aunque sea en línea, pero que sea el punto de partida de muchas otras reuniones en línea que por supuesto, pues haremos ya. Gracias, mi querido Sergio. A ver, platícanos de este tema en el cual yo sé que te has metido mucho y que además es un tema difícil de entender porque, pues tú, por supuesto, en el tema de defensa fiscal, o sea, hoy nos encontramos con una autoridad desde el 2014, un 69B, un tema de empresas EFOS, un tema de empresas CEDOS, según la autoridad, bueno, pues la EFO, por supuesto, tiene una falta de activos, de personal, de infraestructura. Ya tenemos el concepto de capacidad operativa. Tiene el EFO, pues más o menos, bueno, 15 días para desvirtuar los hechos imputados. Obviamente puede llegar la auditoría, puede ser un tema de querella. En el tema del Edo es donde de alguna manera hay cuestionamientos por la inexistencia de la operación, la no materialización de la operación, estos famosos 30 días para acreditar haber recibido los servicios o bienes, o corregir la situación fiscal del Edo. Por supuesto, pues está todo el tema de las invitaciones y todo el tema que se pueda convertir en una auditoría y pues terminar en un crédito fiscal. Y de alguna otra manera, pues el empresario dice, híjole, pues necesitamos el contador, que venga el dictaminador, que venga el fiscalista, que venga el abogado, que venga hasta un penalista, que venga hasta un civilista de alguna otra manera, o inclusive manden llamar a los peritos especializados para cada tema, porque esto ya se puso feo. Y entonces, bueno, pues vamos a platicar contigo para saber, a ver, ayúdanos, mi querido maestro, mi querido Sergio. eh, o sea, ¿qué hacemos con este concepto jurídico indeterminado que hemos aprendido bajo la marcha, pero que prácticamente carece de una legislación? Yo siempre le he peleado a la autoridad. Oye,
No me pidas materialidad en un 42, en un 22. Déjamela, ok, déjamela ahí en un 69B, pero nada más ahí. No, no, no. Obviamente, pues la autoridad, pues pues empieza a, de manera arbitraria, de manera, yo te diría, em, infinita. Y aprendes donde, oye, mándame del 1 al 20 y luego llegas con el 20 y te dicen, no, es que quiero del 21 al 30. Y luego, oye, que es que del 30 ya está entregado. No, es que ahora me falta del 31 al 40. Y así te la puedes llevar. Y entonces el empresario, muchos de los que yo conozco, y así lo tengo que decir, acaban pagando, mi Sergio, porque le sale más costoso, de alguna otra manera, integrar estos temas, por aclarar estos temas. Hay restricción de sellos, la empresa puede verse mermada en su operación. Eh, a ver, platícanos de esta experiencia que tanto, yo estoy seguro, tanto nos va a ayudar, nos va a orientar, nos va a asistir. Bienvenido, el maestro Sergio Esteves, aquí nosotros, aquí en Conversando con Orfe. Gracias, mi Sergio. Por el contrario, mi querido Carlos, muchísimas gracias a ti y a la gran comunidad que a bien tienes liderar, porque me consta así en los grupos de WhatsApp en los que participo, donde hay un cúmulo de especialistas impresionante, ¿no? Que has podido convocar con base en ese gran nombre que tú representas y el gran profesional del fiscal que eres ya por décadas, mi querido Carlos. Te envío un fuerte abrazo, por supuesto que te felicito por todo esto que estás logrando. Y claro que estoy muy contento de estar aquí contigo, aunque sea de forma virtual. Bien señalas, hace tiempo ya que el tema de las conferencias presenciales se ha disminuido, la capacitación, no solo en materia fiscal, sino en todos los ámbitos, ha cambiado ahora a estos vías remotas que pues de repente se sienten un poquito solitarias, por así decirlo. No creas que no me sigue encantando a mí el tema de dar conferencias frente a una cámara, pero por otro lado, pues también nos acerca a muchísimas personas con un espectro mucho más amplio. Ahora sí que en cualquier parte del mundo, cualquiera que esté interesado en la defensa de sus derechos, pues se mete a la página de Orozco Felgueres y ve estos 200 programas que tienes ya. Imagínate estas 200 entregas de información tan importante. Pues es fabuloso porque ahora está al alcance de todos. Y tomando, pues, el centro de la materia que nos ocupa el día de hoy, incluso ya dijiste tú, el amplísimo espectro que toca este tema de la materialidad y la trazabilidad de las operaciones para sus correctos efectos fiscales, porque van desde un contexto histórico. Estamos pasando ahorita ya por lo que tendría más de una década de que inició en vigencia este artículo 69. Tú lo puedes recordar porque tú y yo pues ya tenemos algunos añitos en este tema. Fue una reforma al Código Fiscal de la Federación en diciembre de 2013, muy agresiva para el contribuyente en esa época, ¿no? De hecho, Sí. hubo cambios importantísimos que trastocaron la forma incluso en que la autoridad y el contribuyente, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la relación tributaria, se comunican, ¿no? Nace el buzón tributario, la contabilidad electrónica, y cambia el paradigma por completo de la relación tributaria, pues porque ahora, a partir de entonces, la autoridad fiscal pues no tiene ni que tocarte la puerta para enviarte actos de molestia o actos de privación. Y una de las reformas que llamó mucho la atención en ese momento, dejando de lado el buzón tributario, que quizás sea una, y las comunicaciones electrónicas con la autoridad, que quizás pueda ser un tema para un siguiente conversatorio, pues nos ubicamos en este 69 del Código Fiscal de la Federación, que nace en esa reforma. Inicia su vigencia en enero del 2014, quiere decir que ya tenemos 11 años con este tema y sigue siendo vigente, sigue siendo actual, sigue siendo un dolor de cabeza para el pagador de impuestos en este país. ¿Por qué razón? Porque este tema se puede abordar desde muchos ángulos. Uno de ellos, el tema de la carga probatoria. En la práctica, como tú dices, todo el cúmulo de trabajo que genera el poder acreditar una materialidad y trazabilidad de operaciones a la autoridad. Otra perspectiva desde que se puede ver es el tema de la legalidad, si los procedimientos que agota la autoridad están apegados a lo que la normatividad regula. Y por último tenemos el tema de la constitucionalidad, que
aparentemente ya está todo dicho. Sin embargo, como podremos ver en el transcurso de esta plática, eso no es cierto. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya hace algunos años, cuando nace el 69, y no nomás el de la voz tu amigo Sergio Esquerra, sino que todos los fiscalistas nos fuimos en contra de este procedimiento, que a todas luces era para nosotros inconstitucional, porque no respetaba principios, derechos fundamentales de seguridad jurídica, en razón de que no hay una debida notificación para el EDO del procedimiento que se le inicia, porque lo estimamos en su momento una aplicación retroactiva, ¿verdad? La proyección de este nuevo procedimiento sobre ejercicios fiscales que ya se habían agotado, y una serie de argumentos que hicimos valer en su momento los abogados que nos dedicamos a esto, los fiscalistas, y todos fueron rechazados. Creo yo, por un tema más propiamente de política fiscal recaudatoria que por un tema jurídico, que también lo podemos entender, porque la realidad es que la industria de la facturación simulada, fíjate cómo lo dije, pues es una industria. Entonces, hay no solamente un uso, sino un abuso de estas mal llamadas estrategias fiscales que lo único que buscan es erosionar la base de los impuestos, el impuesto sobre la renta, del valor de los actos o activos, para efecto del impuesto al valor agregado, y de alguna manera obtener beneficios indebidos en el cálculo y el pago, de cálculo, declaración y pago de las contribuciones. Entonces, podemos entender una política recaudatoria que se sustente precisamente por el uso y el abuso, o la decisión que tomó en su momento la Corte por el uso y el abuso de estas estrategias, ¿no? Entonces, nos ubicamos en principio en el contexto histórico, para ir ya desmembrando lo que así, los pincelazos que dimos ahorita, ¿no? Entonces, a partir del 2014, tenemos una nueva carga administrativa para el contribuyente mexicano, que es que tienes que soportar todas tus operaciones, cuando menos con tus principales clientes y proveedores, ¿no? O sea, en principio, claro que tenemos que decirlo, pues no tenemos que andar adquiriendo facturas que amparan operaciones simuladas, ¿no? Ese es naturalmente el primer consejo que se le da a un contribuyente, a un empresario. Pero, pues la industria ha crecido tanto, mi estimado Carlos, que ya tenemos muchos casos en los que el contribuyente ni siquiera sabe que está siendo parte de un esquema de esta naturaleza, porque su proveedor de bienes y servicios en el que él confía, pues le envía un CFDI, pero no sabe que su arquitecto, por ejemplo, pues está operando con una empresa, con un despacho que se dedica a este tipo de mal llamadas estrategias, pues le cae a él un CFDI que dice Construcciones SASB, y él piensa que es la del arquitecto que contrató, y pues ya tiene un problema incierto, ¿no? Entonces, ya es tan grande esta industria que existen muchos contribuyentes que caen en estas prácticas indebidas, incluso de forma completamente desconocida para ellos. Bueno, como estamos en esta problemática, que es un mar que ahoga al contribuyente mexicano dentro de las obligaciones fiscales formales sustanciales que tiene, declaraciones provisionales, definitivas, informativas, balanza de comprobación, IVA, renta, o sea, es un mundo, pues ahora hay que sumarle, a partir del 2014, pero el que no lo haya hecho, pues a partir de esta plática, ojalá que lo haga, a tener un expediente debidamente integrado de todas las operaciones. Finalmente, estamos hablando de una presunción, estimado Carlos. El 69 del Código Fiscal de la Federación establece un procedimiento presuntivo. Si yo digo palabras más, palabras menos, dice el primer párrafo, si detecto que estás llevando actividades que enajenas bienes, prestas servicios sin contar con capacidad material, directa, indirecta, personal, infraestructura, o no estás localizable, entonces presumo que las operaciones no son reales. Y tú, Edo, bueno, estamos hablando del EFO, ¿no? De la entidad que factura operaciones simuladas. Y tú, Edo, el del penúltimo párrafo, el Edo, la entidad que produce operaciones simuladas, pues te voy a quitar, si no vienes dentro del plazo que establece este procedimiento, te voy a quitar los efectos fiscales de esos comprobantes. Entonces, tus deducciones van para atrás. Pero es una presunción, estimado Carlos, todo esto. Se hace dentro del procedimiento que establece el artículo 69b, o en una invitación, como tú lo señalas, o en un procedimiento de fiscalización, estamos frente a una presunción y como tal se derrota mediante pruebas. Eso es lo principal. Entonces, la obligación de todo contribuyente mexicano, desafortunadamente una carga administrativa más, es crear expedientes
porque siempre es más sencillo hacerlo con una práctica diaria, con una normatividad interna ya en las industrias. Oye, te iba a preguntar presunción, pero al revés, porque la carga de la prueba se la dejan al contribuyente. Es correcto, Oye, es correcto. oye, pues es que está diciendo que yo, pues sí, bueno, pero pues te estoy probando que sí, pero no, el que tienes que probarme eres tú, o sea, ahora, déjame preguntarte, ¿es una facultad de gestión, Sergio? Es, Ah, oye, este es otro tema espectacular que sacas, porque como facultad de gestión, directamente el 69, que no encuadra completamente en los Ujú. procedimientos de fiscalización, ya nos vamos a una discusión ahí profundísima de constitucionalidad, porque desde mi punto de vista no está justificado constitucionalmente este tipo de atribuciones para la autoridad. La Constitución dice que te pueden venir a revisar tus papeles, tu domicilio, para verificar el cumplimiento de contribuciones. Y aquí, con una facultad de gestión, ¿no? En unos listados que aparecen que ni siquiera estás notificado, te dicen le quito efectos fiscales a tus comprobantes. Y mira, Así es. y tocas un tema que a mí se me hace fabuloso, porque constitucionalmente hablando, parece ser que ya está todo dicho, ¿no? Oye, ya la Corte hace 8 años dijo que el 69 es constitucional por todo. Sin embargo, ahorita estamos ante una realidad distinta, mi estimado Carlos, porque el 69 ya forma parte de un sistema normativo. Cuando estas jurisprudencias se generaron, Carlos, se estudió el 69 bajo los efectos y alcances que tenía el procedimiento y la norma en lo individual. Pero resulta que en esta procesión, en este desarrollo de los 11 años que tenemos de la vigencia de este precepto, se han Ujú. adicionado consecuencias que han formado un sistema normativo ya. Y por supuesto que merece, como dice la Corte cuando de una segunda revisión, de una reconsideración, bueno, este precepto se tiene que volver a llevar a la sede constitucional porque es parte de un sistema normativo. ¿A qué te refieres, Sergio? Puede decir ahorita algún contador que nos esté escuchando. Porque ahora las consecuencias del 69, Carlos, es que te finquen una responsabilidad solidaria. Términos del 28 del Código Fiscal de la fracción 10, 26, perdón, artículo 26, fracción 10 del Código Fiscal de la Federación. Que te restrinjan temporalmente un sello digital y posiblemente te lo cancelen definitivamente si eres un EFO o un EDO. Entonces, ya Sí. estamos dentro de un sistema normativo que ha cambiado, que merece una revisión constitucional otra vez, ya con independencia del precepto. Porque cuando esas jurisprudencias nacieron, estimado Carlos, había efectos únicamente que eran cuáles. Las consecuencias, los alcances del procedimiento era dejar sin efecto sus comprobantes fiscales. Pero ahora, fíjate bien, la falta de notificación, de correcta notificación al EDO del procedimiento que establece el 69, le puede costar que le cancelen el certificado de sello digital porque está determinado como EDO al no haber acudido a ese procedimiento. Hay consecuencias distintas, hay alcances distintos que merecen, con el nacimiento de estas nuevas normas, Carlos, por ejemplo, es el 17H, ¿verdad? Si mal no recuerdo, Ujú, de la ujú. cancelación de sellos digitales, o el 26 del código, que ahora te puede ser responsable solidario porque sea cedo. Oye, pero si nunca me notificaste el procedimiento del 69 establece para el EFO un, una notificación, un llamamiento, un emplazamiento al procedimiento de forma personal. Te notifico en el buzón y te pongo en listas. Sin embargo, al EDO, pues tiene que estar averiguando dentro de las listas que han nacido desde el 2014, tenemos 11 años, si el proveedor que tiene él es un EFO, porque no recibe una notificación individualizada. Entonces, No, ahora con las o lo peor, o se va a convertir en un EFO. o se va a convertir en un EFO. ¿Y qué sucede? Que ahora, al tener esa resolución en tu contra, esa determinación de la autoridad que eres un EDO, te restringo tu certificado de sello digital. Entonces, Ujú, el sistema normativo ya cambió. Esas tesis de jurisprudencia que nacieron por ahí del, ¿qué te gusta? 2016, más o menos, cuando ujú, empezó ujú, ujú. a pronunciar sobre la constitucionalidad de la norma, hablaban de un precepto individualizado. Incluso posteriormente, el artículo se reformó, se le pusieron consecuencias, plazos a la autoridad para que cumpla, etcétera. Y nacen otros artículos que se vinculan al 69 y ya generan un sistema normativo. Entonces ahora,
ese sistema normativo, con sus nuevos alcances, con sus nuevos efectos, tiene que volver a ponerse a estudio constitucional por el más alto tribunal, bueno, empezando por los juzgados de distrito y luego nos haremos a revisión a los colegiados y en su momento, pues que llegue al más alto tribunal de este país para que se resuelva sobre las nuevas condiciones jurídicas con base en las cuales el 69 formó un sistema normativo que tiene alcances muy distintos y distantes a los que tenía cuando se pronunciaron sobre él. Entonces, lo que tú señalas a mí me parece una cosa profundísima, que creo yo que va a estar a debate, porque no soy el único abogado que está pensando lo mismo y que está reclamando lo mismo, va a estar a debate en los tribunales en los próximos años, el próximo año, próximos 2 años, porque se tiene que reclamar. Oye, eres una empresa, te restringieron el certificado digital, te lo cancelaron definitivamente porque pues tu proveedor es un EFO. Entonces aquí ya la falta de notificación a ese procedimiento genera unas consecuencias diametralmente más perniciosas, que era en origen únicamente quitarle efectos fiscales a ese comprobante. Vemos la gran distancia que hay entre que no pueda ser deducible un gasto, ¿no? Considerando que también tenemos que identificar que la materialidad es un elemento previo a la deducibilidad. La materialidad se da antes de la deducibilidad. Primero, el gasto debe de tener materialidad y trazabilidad, que la trazabilidad pues, es un concepto financiero que se demuestra también mediante pruebas con técnica contable, con pruebas contables, ¿no? O sea, dónde sale el dinero y dónde finalmente fue a dar, ¿no? Por eso yo siempre hablo de la materialidad y la trazabilidad como dos elementos que deben de estar siempre vinculados, no son interdependientes. Tienes que probar también la trazabilidad, el destino, de dónde salió, pues con tus registros contables, con tus estados de cuenta bancarios, con tus comprobantes de las transferencias, para acreditar que la lana salió de la cuenta A a la cuenta B, ¿no? Ahí tiene que haber materialidad y trazabilidad de esas operaciones, ¿no? Pero ahora, la consecuencia no es solo, ya, una vez con materialidad y trazabilidad, ahora vamos sobre los registros de las deducciones, ¿no? Que si es un gasto estrictamente indispensable, bla, bla, bla. Ok. Ahora, las consecuencias no es solo que yo no pueda deducir ese gasto, sino que me restringas mi certificado de sello digital, que me hagas responsable solidario de una empresa. Pues las condiciones, y todo esto se dio con la evolución en estos últimos 11 años, Carlos, con la evolución que ha sufrido el sistema normativo. Entonces, no es ya solamente un precepto, es un sistema normativo el que se tiene que poner a consideración, a ponderación constitucional y a revisión de nueva cuenta para ver si supera un test de constitucionalidad este sistema normativo que generó la autoridad, Carlos, que tú no me vas a dejar mentir. Es un absoluto abuso y se vuelve ya una extorsión al contribuyente mexicano. O sea, el sistema normativo que generaron pues es una extorsión al contribuyente mexicano, ¿no? Si no pagas lo que te digo, pues te voy a restringir sellos y pues se acabó la operación, mi caro, no te quedas sin negocios, sin sellos digitales, pues ¿qué haces? No facturas, no puedes operar. Entonces, no es un sistema normativo diseñado para extorsionar al pagador de impuestos en este país. No sé qué opinión te merece, pero es claro para mí que tiene que haber una nueva revisión. Y la autoridad mezcla, porque la autoridad hace una mezcla de términos como materialidad, razón de negocios, sustancia económica. Si a falta de definición pudiéramos decir que es la forma de demostrar que el acto que se llevó a cabo es real y jurídicamente verdadero. O sea, esa es como una definición así a ojo de buen cubero y debe prevalecer la realidad de las cosas, es decir, como que la apuesta a que el fondo prevalezca sobre la forma. O sea, si nos vamos por ese tan sencillo concepto de se debe demostrar, que me dice, ¿ahora qué? Pues hay que demostrar el modo, el tiempo y el lugar de cada acto jurídico. Ay, o sea, y debe haber una justificación lógica, legal y económica. Y luego además tienes que recopilar toda la documentación, información que sustente toda la operación, ya sea con clientes, con proveedores. Oye, y la autoridad lo que hace, ¿sabes qué es? Agrega cuestionarios. Sí, Agrega cuestionarios y que
y que se demuestre el beneficio que se obtuvo en forma cualitativa, ¿sí? Y cuantitativamente. Pues entonces el empresario dice, ¿sabes qué? ¿Qué me sale más barato? Pues ¿sabes qué? ¿Cuánto dice que le debemos? Pues saca las facturas y acaba. Y como bien tú lo dices, parece una forma de extorsionar al contribuyente que de alguna otra manera pues no cuenta con todos los elementos y toda la evidencia y todo el soporte documental. Porque quienes en este país tienen una verdadera área de control interno, de compliance, ahora que se oye muy acá. Y a ver, ¿quién realmente está vigilando así? Pues son las que cuesta controlar eso. Las empresas grandes son las que tienen esas áreas de control, de vigilancia, de compliance, pero un contribuyente normal, No, ¿sí? Carlos. Y Pues, además también las empresas grandes están imposibilitadas porque el sistema, uno de los grandes problemas que tiene el sistema tributario de este país es que es coercitivo, no persuasivo. Pues. Entonces, quieren mediante amenazas, requerimientos, multas, sanciones, obligar al contribuyente a cumplir. Yo siempre he pensado que un sistema persuasivo funcionaría mejor, aunque me quedara sin chamba yo, ¿no? Como abogado postulante, pero funcionaría mejor para efectos de una escala tributaria, ¿no? Hasta las empresas grandes, estimado Carlos, porque lo que las autoridades fiscales hacen en los procedimientos, cualquiera que le llames, ¿no? Y tú lo dijiste al inicio, sea en revisión de gabinete, de visita domiciliaria, revisión electrónica, invitación, vigilancia profunda o el propio procedimiento del 69, lo que hacen son trampas procesales. O sea, no se puede, ni aún los grandes conglomerados pueden cumplir nunca, nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque te dicen, dame el contrato, y se lo entregas, es un acto privado, ¿no? Pues aquí está, y ya que se lo entregas te dice, no, pues yo lo quería protocolizado. Ah, qué caramba, pues me lo hubieras pedido protocolizado y te lo traigo protocolizado, pues no. Y si se lo das protocolizado te dice, pues no, fíjate que las partes que firmaron ese contrato, uno de ellos no tenía capacidad legal porque no se acredita. Entonces, siempre hay un rechazo, siempre es el punto 31, 32, 33, como tú lo dijiste, porque son trampas procesales. Y aquí, incluso el contribuyente comete el error muchas veces de caer en estas trampas y complicarle la vida al abogado en un futuro si se presenta esta contingencia futura de un litigio contra la autoridad, porque la carga de la prueba en el 69 está muy claramente delimitada desde el 2014 que nace este dispositivo. Si tú eres un EFO, o sea, si tú expides comprobantes simulados, tienes que probar que tienes infraestructura, capacidad directa, indirecta y que estás localizado. Si tú eres un EDO, tienes que probar, si le diste efectos al comprobante fiscal, tienes que probar que recibiste el bien o el servicio. Punto. Pero ¿qué pasa? Que el contribuyente, en ese ánimo de cumplirle a la autoridad por las amenazas, por este sistema coercitivo que hay, le preguntan, porque así de absurdos son los cuestionarios que tú los has visto, le preguntan, ¿y quién era el chofer que trajo las varillas? Hombre, pues yo qué voy a saber quién era el chofer que trajo las varillas. Yo compré, tengo un contrato privado con varilla puesta en mi bodega, pues yo tengo inventario de entradas y salidas, pero ¿quién manejó ese camión? A mí no me interesa, pero con el ánimo de cumplir, llegamos al extremo, incluso porque lo he visto, de que el contribuyente mexicano quiere a veces hasta, fíjate, probar en un procedimiento de fiscalización, de todos los que mencionamos, la capacidad indirecta de su proveedor. O sea, oye, tú contrataste al arquitecto, pero el que le vino y le puso los aluminios es un subcontratista. Entonces, en el ánimo de cumplir, ahí andan los contribuyentes pidiéndole a sus proveedores que le den el subcontrato de su contratista. Fíjate, quieren probar la capacidad indirecta de su proveedor, aunque el marco positivo mexicano permite la subcontratación. Pues, ¿cómo? Eso es obligarte a lo imposible. Y aquí es donde, afortunadamente, Carlos, los criterios de los tribunales han venido corrigiendo el curso. En los últimos 3 añitos hemos sí, visto que los colegiados de circuito, que las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa están sacando criterios ya con base, que siempre debe haber sido así, con base en la verdadera carga de la prueba de estos dos sujetos, ¿no? Del EFO o el EDO, vamos a decir, aunque esta es una visita domiciliaria para efectos prácticos, ¿no? Del EFO o el EDO, la verdadera carga de la prueba que le corresponde a cada uno, y muy importante, aún más,
el principio ontológico de la prueba, que es que se tiene que probar, se tiene que acreditar lo extraordinario. Lo ordinario se presume. Entonces, si yo soy un contribuyente que me dedico al transporte y tengo CFDIs de un proveedor de servicios de taller, pues lo ordinario es que yo lleve mis camiones a que les den servicio, Carlos. Lo extraordinario en todo caso sería que yo esté simulando esas operaciones. Entonces, estamos viendo una progresión, una evolución en los criterios de los tribunales ya más tendientes a reconocer esto, porque la carga de la prueba que se le estaba imponiendo al contribuyente, se dejó ir la autoridad, se dejó ir completamente la autoridad con la inercia, perdón, los tribunales, los juzgadores, se dejaron ir con la inercia de lo que la autoridad pedía, sin percatarse cuando hacían su ponderación, su valoración de las pruebas, que le estaban pidiendo imposibles al contribuyente. Oye, estamos hablando, Carlos, de relaciones entre particulares. ¿Cómo voy a tener pruebas públicas? O sea, si yo pido una licencia para operar un bar, un expendio de bebidas alcohólicas, pues ¿qué pruebas tengo? El pago, el recibo del pago, que es un documento público, y la licencia en sí misma, ¿no? Porque son actos donde intervienen actos públicos. Pero si yo, en esa misma expendio de bebidas alcohólicas, tengo relaciones con mi proveedor de alcoholes, pues los contratos que tengo con él van a ser de carácter privado, porque es su naturaleza, pues. Entonces estamos viendo ahora la progresión, la evolución de los tribunales, que empiezan a reconocer que pues entre relaciones entre particulares, pues se prueban con actos privados. Carlos, ¿por qué no me puedes pedir que ande yo notariando todas las operaciones que realizo? Es un absurdo y además es un imposible, pues, ¿no? Que la realidad de las empresas mexicanas no lo pueden soportar ni las grandes. Y luego vemos, Carlos, otra cosa que me parece una barbarie de las autoridades fiscales, que se meten a los pactos de los particulares. O sea, te piden el contrato, ¿no? Si por buena fortuna tuviste una buena asesoría, lo tienes de fecha cierta, lo mandaste a ratificar, contenido y firma con un fedatario público, en los términos que pide la tesis de jurisprudencia de la segunda sala, o lo certificaste nomás, porque ya pasó, ya ese contrato del 2023 estuvo certificado en el 2023, ya tenemos fecha cierta, ¿no? O sea, sí se elaboró. Lo que se intenta evitar con la fecha cierta es que documentos de fácil confección, pues se los hagas hoy a la autoridad para presentárselos mañana. Pero ya lo tienes para fortuna tuya, por previsión, por normatividad interna, estás bien asesorado y certificaste tu contrato en el 2023. Ah, ¿y qué te dice la autoridad? Oye, pero aquí en el contrato, fíjate que dice que tu proveedor de bienes y servicios, tu arquitecto, te iba a enviar avances de obra cada semana. Dice que la obra te la tenía que entregar en tal fecha. Dice que te iba a entregar los proyectos ejecutivos, ¿no? El de la luz, el del agua, todo lo que lo implica construir tu edificio. Entonces te dice, entrégame todo eso. Entonces, si tú le entregas 3 reportes que pues de milagro los tengas ahí guardados, te dicen, no, aquí decía que eran reportes quincenales. La obra duró 3 años y como nomás tienes 3, entonces no hay materialidad. La obra decía que se concluía en agosto del 2023 y se concluyó hasta enero del 2024. Entonces, empiezan a buscar falta de correspondencia entre los derechos y obligaciones de los particulares, Carlos. Si yo te contrato a ti para esta obra y tú no me entregas la obra en tiempo, pues ya sería muy bronca mía, mi querido Carlos, demandarte por incumplimiento de contrato o pago de pesos. Pero la autoridad no se tiene por qué meter en ese incumplimiento de obligaciones y derechos entre los particulares. Si tú no me enviaste, mi querido Carlos, como arquitecto, los informes quincenales de avance de obra, pues sería muy bronca mía haberte demandado por no haber cumplido los términos de ese contrato. Pero ¿qué carambas tiene que decir la autoridad en relación a eso? A ese incumplimiento, pues yo ya te demandaré por pago de pesos, por incumplimiento de contrato de vía civil, vía mercantil, la que proceda. Pero eso es una bronca entre tú y yo, mi Carlos, que nada tiene que ver con la materialidad de la operación. El problema es que cuando el contribuyente mexicano contesta, en lugar de decir, porque eso es lo único que hay que decir, no aplica. ¿Quién venía manejando el camión? No aplica. ¿Por qué ruta se vino? No aplica. Ándale, me gusta eso me gusta. A ver, vamos a hacer 2 ejercicios aprovechando que estás aquí con nosotros. A ver, tenemos un escenario. Yo soy un contribuyente. A ver, vamos a separar
a los contribuyentes defraudadores, o sea, a los que realmente hacen el acto, o sea, hacen el acto Que para también tienen derecho a un abogado, ¿no? que, Yo sé, que tienen derecho a también, una que defensa. también hay defensa, es posible, es probable, pero Sí. vamos a separar a los que en realidad no les interesa prácticamente lo que suceda dentro de la vía, obviamente, jurídica, sino que ellos se van por la vía defraudatoria. Pero contribuyente normal que de repente hace operaciones con su proveedor, ese es un escenario. A ver, te habla y dice, maestro, doctor Sergio, me acabo de dar cuenta que mi proveedor está enlistado y ya se me pasaron los 30 días. ¿Qué hago? Ok, ahí hay dos escenarios muy relevantes. Esto ya viene en función de la decisión que decida el contribuyente, porque por una parte, si ya se te fueron los 30 días, fíjate que hemos logrado aquí en el despacho, A en un ver, principio peleamos la constitucionalidad del precepto por el tema de que al EFO no se le notificaba de forma personal. Como la segunda sala de la Corte dice es constitucional, algunos colegiados de circuito nos han dado ya el fallo a favor diciendo, oye, de la interpretación constitucional de la Corte, o sea, sin decir que es inconstitucional, implicaría para el EDO también que se le notifique de forma personal. Entonces, como no lo hicieron, vamos a entrar al procedimiento del 69. Esto ya es una decisión completamente del contribuyente. Decir, oye, me pongo los guantes de una vez y me subo al ring para ir a pelear, entrar al 69, o, ¿sabes qué, Sergio? Si soy un contribuyente, no soy tramposo, pero pues soy medio desordenado, ¿no? Vamos a irnos por los a ver, desordenados, que ok. eso trae. Como Bueno, la entonces, mayoría. Ok. ¿qué te falta entonces? Bueno, podemos empezar a preparar la construcción de estos elementos que seguramente tienes, pues, ¿no? Hasta el punto en que la carga te corresponda. Si algo le debe quedar muy claro, y con eso me diera yo por bien servido después de esta conversatorio contigo, mi estimado Carlos, a la gente que nos escucha ahorita y que lo pueda hacer en lo futuro, porque ahí va a quedar grabado el Sí, programa, es la carga de la prueba. Voy a hacer lo menos técnico posible, ¿no? O sea, sí, básicamente, ¿qué te toca probar? Que eso es sí. muy importante. Y eso está en el propio 69B. Me voy a ir, porque tú me lo estás señalando, sobre el contribuyente desordenado, ¿no? Entonces, Sí. cuando tengan la duda, ya que estés en la revisión, se hace cuando te llegue la autoridad o antes, porque tú estás queriendo integrar esos expedientes por si llegan a venir, o para mala fortuna ya vinieron, ¿qué me toca probar? Bueno, si tú expediste esos comprobantes, aunque estés en visita domiciliaria, revisión de gabinete, electrónica, vigilancia profunda, invitación, la carga de la prueba está definida por el legislador en el 69. Si tú expediste esos comprobantes, lo que tienes que acreditar, fíjense bien, es cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirecta para prestar los servicios, producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentran no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Entonces, si tú expediste los comprobantes, lo que tienes que probar exclusivamente es que tienes activos, pues hay que cuidar que en las anuales se declaren los activos, ¿no? O sea, que tenemos activos, que tenemos que probar que tenemos personal, infraestructura y capacidad material directa o indirecta para prestar el servicio, producir o enajenar el bien y que estuve localizable. Ese es el que expide la factura. Ese es el que acredita la existencia del acto jurídico. Bueno, Y, no, la no, es el que, existencia, la existencia de la operación. y para el EDO, que A ver, es ahora vamos con el Edo, el que que le da él de efectos repente fiscales dice, al ay, comprobante. mis facturas están bien elaboradas, están recibidas, están contabilizadas, están deducidas, ¿sí? ¿Sí? Están deducidas, están declaradas, ¿sí? ¿Y qué crees? Que no tienen validez fiscal. O sea, Ok. oye, esas facturas quedan sin efectos. Ok, eso está en el antepenúltimo párrafo del ¿Sí? 69B. Ahí está claramente la carga de la prueba. Dice,
las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes, que los dedujeron, que acreditaron Sí, actos o actividades para el sistema de traslado de acreditamiento, artículo 406 de la ley del IVA, ¿no? Por decir algo, por un contribuyente, incluido en el listado a que se refiere el párrafo sí. 4 del artículo, o sea, a los EFOS, contará con 30 días al de la citada publicación para acreditar ante la autoridad. No alcancé a entrar, ¿no? Estamos en el supuesto que no alcanzaste. Pero ¿qué es lo Pues que es, tienes que tener? Que efectivamente adquiriste los bienes o recibiste los servicios que amparen los citados comprobantes. Esa bien. es toda tu carga de la prueba. Entonces, todo lo demás que te pregunte la autoridad, nada más le tienes que poner, no aplica. Yo tengo que Ok. probar que recibí el bien, que recibí las varillas. Ah, pues aquí están mis entradas y salidas, aquí está mi inventario. Claro que si tengo alguna comprobante de recepción de las varillas, pues lo podemos exhibir, porque vas a probar que recibiste el bien. Entonces, tu inventario de entradas y salidas, tu recibo de cuando te las entregaron, y si tienes evidencia fotográfica de las varillas, porque pues en su momento se tomó, porque resulta ser que ya los usé, pues salidas ya construí con ellas, pero si tienes, y aquí están las varillas. Tienes que probar que recibiste el bien. ¿Quién las trajo? ¿Cómo las trajo? ¿Quién las produjo? ¿Quién las cargó? ¿Quién las descargó? Correcto. ¿Quién fundió el acero? ¿Estaba localizable? ¿Tenía domicilio? ¿Lo hizo directamente? Bien, bien. Eso Sí, a ti no te interesa. Y es muy importante, recuerden, sí, los que nos están escuchando, si se les olvida la clase, lo importante es, primer párrafo, el que expide las facturas, antepenúltimo párrafo, el que deduce las facturas. Regrésense a ese artículo cuando les estén haciendo los cuestionarios contadores en las auditorías, en las revisiones directas, domiciliaria, gabinete, electrónica, estudien lo que dice, regrésense al 69 y digan, a ver, yo no soy el que expidió las facturas, soy el que las dedujo, me voy a antepenúltimo párrafo. Y aquí dice que yo tengo que probar que recibí el bien y servicio. Todos los demás cuestionamientos que los hagan la autoridad fiscal relacionadas con lo que le corresponde probar al que expidió las facturas, se contesta no aplica. ¿Y por qué tenemos que contestar esto? Porque si no lo hacemos así, estimado Carlos, entonces todas estas argumentos, no, pues, pues se como les vuelve se vuelve un parte pozo de la sin fondo, motivación ¿no? de Un la... pozo sin fondo, un pozo sin fondo. No, y ya se vuelve parte además de lo que, parte de la motivación de la liquidación. Entonces, no solamente tiene, como ya la entregaste tú, fíjate bien, la capacidad indirecta, o sea, mi proveedor de bienes y servicios subcontrata. Y ahí ando yo queriendo conseguir el domicilio fiscal y el contrato de al que subcontrataron. Si yo meto eso al juego, No, por quererle cumplir a la autoridad, pues esas son otras 15 hojas de la liquidación que también tienes que desvirtuar en un juicio. Por eso es lo sí, sí, sí. importante que inicie la revisión y se acerquen a un especialista para porque de repente los contadores eh, pues yo me imagino que en Conta 2 les enseñaron que hay que entregarlo todo, pues, pero entregar todo nomás en el amor, mi estimado Carlos, no en una auditoría. O sea, lo que no Y te no, corresponde, no, y ni así queda satisfecha. y así, entonces, si ya sabemos Sí. que nos van a decir que no, pues entonces, ¿para qué engrosas el expediente y le das más argumentos a la autoridad? Porque si tú no le dices quién trajo las varillas, porque quisiste probarlo ya antes queriendo exhibir los fletes del camión, porque se los pides al proveedor y el proveedor, si es amigo tuyo, amablemente manda, tú todo esto lo haces parte del procedimiento. Entonces, no aplica, pues eso ya no va a ser parte de la litis, porque tú al juez, en su momento, a los Bien. magistrados, les vas a decir, oye, pues es que eso no es parte, me estás fincando un crédito, porque no te dije quién trajo las varillas, pues eso ni siquiera te lo tengo que probar. En cambio, si nos metemos al ruedo, al ring a la autoridad y caemos en sus trampas procesales, pues ya van a ser motivos de la resolución y pues lo vas a tener que desvirtuar, vas a tener que atacar esos argumentos de la autoridad, porque recordemos que en términos Sí. del 68 del código, las resoluciones de autoridad tienen una presunción de certeza, se defienden solas y lo que dice ahí se entiende legal de entrada. Entonces, si tú hiciste parte de los motivos, sus argumentos, pues en juicio los vas a tener que pelear. Y eso pues complica mucho la vida. Es importantísimo. Con eso me diera yo que en este conversatorio, nuestros Hijo. amados, nuestros queridos, Ahora, ese es un escenario. Ahora, oye, ya se me pasaron los 30,
ya no sé cuánto tiempo estuvo, o sea, ya está enlistado porque ya me llegó la auditoría. Ahora sí, de manera directa. Esa auditoría, ¿sí? Es, pues yo diría, no es una auditoría que tiene que ver con el EFO, es una auditoría para revisar todas las deducciones del ejercicio, incluyendo los comprobantes que quedaron sin efectos, ¿sí? ¿Es correcto? Ahora, exacto, ahora, en esa auditoría, ¿cuál es la recomendación? O sea, ¿por qué? Porque, pues ya teniendo, eh, hombre, entiendo que si ya te enteras que el proveedor está enlistado y no te ha llegado la auditoría, la sugerencia es presentar la información, ¿no? Antes de que te... El escenario es en función de lo que el contribuyente decida. Ok. Bajo la línea de pensamiento que me estás dando tú, no sería tanto como presentarla, sería prepararla, porque en algún A momento ver, sí. pueden venir, O, se- ¿no? o sea, Y yo ya, ya no la entregué en 30 días. ajá. Ya llevo 100, pero no ha llegado la auditoría. Eso Ahí lo que tenemos que es. ver Ujú. estratégicamente como un beneficio, porque pues ya nos prendieron el radar, ¡pap! Así como si fuera un submarino, ya viste que prendió el radar y en algún punto puede llegar la autoridad. Entonces, el primer ejercicio, si el contribuyente no decide irse al amparo indirecto para entrar al procedimiento, que fue lo que te comenté hace unos Sí, momentos, que ya sí. hemos podido lograr, ok, si el contribuyente dice, me espero, bueno, lo correcto es empezar a construir esos expedientes con los elementos que tienes, A integrar bien, toda la documentación. pero nomás la que te corresponde a cuál. No te preocupes por lo que no te corresponde, pues, ¿no? Ok. Recordemos la carga de la prueba. Llega la autoridad, yo lo que recomiendo siempre es, eh, por normatividad interna, Carlos, tú ya lo sabes, ¿no? Si estamos hablando de EFOS, no te van a hacer deducibles esas facturas. Olvídate, o sea, es o pagas o peleas, no hay más. De acuerdo. Hay Sí. ciertas estrategias que la autoridad ya por normativa interna te dice no. O sea, si tienes estrategia con facturación simulada, te va a decir que no. Si tienes estrategia con asimilados a salarios, que también ya le han reventado todo lo que puede, te van a decir que no. Si tienes por dividendos, ahora te van a decir que no, porque ya es normatividad interna. Entonces, si tú ya sabes lo que verdaderamente no va a pasar, yo siempre he preferido cuando llega el contribuyente y confía en nuestra asesoría, desvirtuar en el fondo todo lo que sé que sí, ¿no? Lo que sé que ya va, lo que ya va a, oye, pues es que tienes aquí mal registrado, sí, pero aquí están los papeles de trabajo y todo lo que sí está, y dejar el tema que va a ser litigioso para meterlos a ese ruedo en el recurso de revocación. ¿Por qué? Porque yo le digo a mi Ujú. contribuyente, ¿para qué le exhibes ahorita los contratos si es un EFO y te los va a rechazar? Nomás estás engrosando el procedimiento de la revisión y la liquidación. En Bien. cambio, cuando la liquidación me llega porque no le di los documentos del EFO exclusivamente, pues en recurso bajo todo. O sea, ¿para qué me adelanto a lo que sé que me van a rechazar? Las 4 facturas que no son deducibles, si decides irte a un litigio, o las 15, las 20, las que tengas, ¿para qué intentas en un procedimiento de fiscalización probar en sentido contrario si de antemano sabes que te van a decir que no? Entonces, vete sobre lo que sí puedes, el fondo, ¿verdad? El IVA que sí trasladaste, acreditaste bien, los impuestos de la renta que sí retuviste, tus registros Ok. contables, todas las operaciones, ocúpate en lo que sí puedes realmente y en ese procedimiento de fiscalización vas preparando las pruebas para efectos de qué? En en el recurso donde tienes derecho a ofrecer estas pruebas, se las bajas Ujú. al jurídico. Entonces, ya con eso, nada más con ese pequeño movimiento, la liquidación se vuelve mucho más pequeña y la resolución se vuelve más litigable. Porque si desde el procedimiento le das, desde ahí te van diciendo que no, o sea, le exhibiste el contrato, entonces ya no nomás se va a tratar de que si el contrato existe o no, o que si tiene fecha cierta o no, sino que el auditor te va a decir que no te dieron los informes y es un argumento más. En cambio, si el crédito es por una operación simulada, dice la autoridad, porque no le entregaste el contrato en su momento, lo bajas en el recurso. Jurídico ya no puede decirte que ese contrato, que si las partes, que si no firmaron, todo ese requisitero que el auditor te pide, ya no va a ser parte del juego en el tribunal pues, cuando llegues. Porque en recurso de revocación
como tú lo sabes, muy probablemente nos digan que no. Pero se trata de llegar al litigio lo menos engorroso posible. Entonces, lo que le decimos al contribuyente cuando llega, a ver, pues confiésate, ¿no? Con tu médico, tu doctor, tu médico, tu abogado y tu cura, pues tienes que decir la verdad. No, pues sí, estas 10 facturas fueron con una empresa que está en ese esquema. Perfecto, entonces, ocúpense los contadores del fondo, del resto de la auditoría. Mientras tanto, vamos integrando los expedientes y los documentos para que en el recurso se los bajemos a la autoridad y ya no me pueda jurídico, ya no tenga todas esas opiniones de los auditores y del administrador desconcentrado de auditoría, desconcentrado, que va a decir que no firmaron, Sí. que no están los informes, que la casa no se entregó en tiempo, para que todo eso ya no sea parte del litigio. Pero esto es una decisión pues estratégica que se tiene que tomar de la mano de tu especialista, porque si te esperas a llegar ya con todos los elementos que le diste, pues engrosaste la liquidación. Una liquidación que iba a ser de 50 páginas, la hiciste de 400 por todo lo que tú le diste a la autoridad. ¿Sí me explico? Bien. Y ahí, a ver, la manera, lo más rentable, la prevención. Me parece que sí, de alguna manera tratar de comprobar que los proveedores que trabajan en la empresa pues, cuentan con elementos de existencia. O sea, tratar de anticiparte para que esos proveedores no los vayan a enlistar y no vaya a haber un tema, ¿sí? de, 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 de que de materialidad dentro del 69B. Eso, ahora, los pueden enlistar por operaciones que ellos hacen con otros, ¿verdad? Y no contigo. Sí, ese O es sea, un tema o sea, espantoso porque oye, yo me porté muy bien, te lo juro por esta, mira, sí fue real, sí, pero lo que él hizo con otros no, y eso fue lo que lo enlistaron. Entonces, fíjate hoy que, tenemos, fíjate, ¿ah? no, hombre, eso, aparte, pero fíjate, eso es uno de los argumentos que pegan en juicio, Carlos, porque eh, deja de surtir efectos los comprobantes de manera general, de forma general. Sin embargo, tú Sí, sabes perfectamente que cuando se le notifica al EFO, son operaciones limitadas. Entonces, si es cierto, hay una presunción en el precepto de que todos los efectos, de todos los comprobantes quedan sin efectos, pero ante la negativa lisa y llana en términos del 68 del Código Fiscal de la Federación o 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo del contribuyente de que mis comprobantes están en ese listado, en juicio, esa oposición, esa negativa, porque se presume legales, pero yo digo, niego ligeramente que los 15 comprobantes que me escribieron a mí estén en ese listado, con base en el cual pues, el EFO se ganó ese título de EFO. En juicio, muy pocas veces la autoridad ha podido probar que corresponda, porque las operaciones tramposas que hiciste, las hiciste con empresa B y C, y yo soy la Y, pues, ¿no? Entonces mis comprobantes no están ahí. Entonces, aunque existe esta presunción, que volvemos a, es una presunción, ante la negativa del particular, la carga se le revierte a la autoridad y tú le dices en el medio de defensa, con independencia de todos los demás vicios que puedas encontrar y las ilegalidades que puedas denunciar, tú le dices, oye, mis 15 comprobantes ni siquiera están ahí, lo niego lisillanamente. Entonces tiene que la autoridad probar en juicio que dentro del listado de los comprobantes que ahí revisaron están tus facturas. están las mías, y si no están, entonces ¿por qué les quitas efectos? ¿Por qué le quitas efectos a mis comprobantes? Entonces, ese es un argumento que ha funcionado en juicio, de hecho, mi estimado Carlos. ¡Ah, qué agasajo! A ver, entonces, ciérrame, dame la conclusión con lo que hemos aprendido, con lo que hemos estudiado, con lo que hemos... eh, oye, el otro día también dije una anécdota, estábamos con un magistrado y entonces, oye, Juanito, ¿no? Oye, pero ¿qué te va a traer todo lo que la autoridad pide? Y dice, no, pues los únicos que me han traído todos son los factureros. Pues sí. Pero no, Sí, porque, pues sí, pues sí, porque son los que están pensando en eso, pues el digo, pues, contribuyente, el Carlos, empresario normal el opera empresario está pensando en vender, o sea, en hacer su chamba y generar recursos, pues, o sea, no está, los que están preocupados por tener todo esto son los que hacen esas trampas, pues, y te definitivamente. doy, y si me compras el comprobante, te doy entregable y te doy toda la Todo, evidencia. todo, Entonces, sí, sí, sí. ahora también hay que comprar la materialidad.
Sí, sí, o sea, lo dices tú, digo, pues desafortunadamente parece chiste, pero pues es anécdota, ¿no? O sea, Y el mira, empresario, cuando le dice, oye, es que hay que presentar esto, él está pensando en cómo generar utilidades y cómo mantener los ingresos y cómo vender y cómo producir y cómo entregarle al cliente. No está pensando en estar documentando de la A a la Z todo lo que pasa con un proveedor que no lo puede controlar de alguna manera. Sí lo puede conocer. Yo sí creo que el empresario tiene la obligación de conocer con quién hace las operaciones reales. Pero el que no hace operaciones reales, bueno, pues que la autoridad, pues va a llegar a cobrarle, y no solo a cobrarle, va a llegar pues a bajarle el switch, o sea, a quitarle toda la operación. O sí, sea, de alguna manera. lo que dices tú, además tiene una connotación tan profunda, Carlos, porque pues el 31, fracción cuarta de la Constitución, mi estimado Carlos, dice que es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público, ¿verdad? Pero no dice que es obligación de los mexicanos contribuir, coma, y verificar que el resto contribuya, coma, para los gastos públicos. Y aquí viene una connotación muy profunda que no me extraña ahora con el nuevo gobierno que tenemos que esa coma se la pongan. Y porque fíjate bien, Carlos, la Constitución dice contribuir, pero no verificar que el resto contribuya. Y la política recaudatoria del Estado mexicano ahorita te obliga a ti a verificar que el resto esté contribuyendo. Y constitucionalmente eso no se puede, sencillamente porque son cargas imposibles probatorias. Nadie está obligado a lo imposible. Yo no puedo estar atento de que mi proveedor cumpla. Tienes razón, debo de conocerlo, claro. La primera recomendación ya para llegar a conclusiones es no caigan en este tipo de esquemas, ¿no? Primero que nada, hay que cumplir y pagar las contribuciones que nos corresponden. Hay esquemas en grupos tan importantes como el tuyo. Yo me dedico a la defensa, como lo sabes, pero tú a la planeación. Puedes diseñar esquemas de protección patrimonial, de beneficios fiscales mediante holdings, abriendo una de servicios, otra que sea la dueña. Todo eso lo manejas tú mejor que nadie, ¿no? Hay quien se dedica a esto. Entonces, lo primero es no hacer trampa. Lo segundo es tener los expedientes integrados conforme a la carga de la prueba que nos establece el 69B, antepenúltimo párrafo, por lo menos de nuestros principales proveedores, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que va a venir la autoridad a pedirnos. Segunda recomendación, si ya llegan y estoy consciente de que hay CFDIs expedidos por este tipo de contribuyentes tramposos, entonces no caer en el juego de la autoridad de procedimiento de fiscalización y querer probar en un procedimiento de fiscalización lo que ya sabemos que la autoridad va a rechazar, porque lo único que vamos a caer es en las trampas procesales que van a hacerle la vida más complicado al abogado que en su momento va a atender el asunto. Y por Sí. último, pues por supuesto, estar, como dices tú, pues muy atento a con quién hago mis relaciones comerciales, ¿no? Porque pues en eso se basa mucho el tema de evitarnos problemas. Y dejo en el tintero, quizás para un futuro programa o reflexión para un próximo invitado que tengas, Carlos, pues el 31 dice contribuir. Recordemos que estamos en un sistema con base en el sistema de autodeterminación de las contribuciones. Desde el constituyente de 1917 se confía en el ciudadano mexicano, en el contribuyente se le dice, tú las vas a calcular, las vas a declarar y las vas a pagar. Bueno, ese sistema de autodeterminación tiene base en el 31 fracción cuarta. Yo estoy obligado a contribuir para el gasto público, pero no estoy obligado a ver ni verificar que el resto contribuye. Ojalá que no le pongan esa coma al 31, que no nos vea, que no nos vea en el programa Ya algún no te legislador, sorprende, ya no te porque, sorprende. porque le van a poner contribuir, coma, y verificar que el resto contribuya, coma, los gastos, y ahí sí, pues ya, Ya hacer, ya hacer que los otros paguen. no, eso quieren, pero pues no se puede. Qué gozadera, yo creo que Ay, hijo, sí. tenemos que volver a hacer este programa más seguido, mi No, estimado Carlos, hombre, le porque vamos es a una poner. gozadera. Continuará, fíjate qué rápido se nos fue. Humbertito, y tenemos un reconocimiento de todos los que ya tiene, Gracias, pero pues, Carlos. no sabemos qué más, cómo agradecer, pero bueno, ahí se lo vamos a enviar aquí al doctor Sergio Esquerra, que qué bárbaro, ya. Entonces, y lo vamos, y lo vamos a seguir, por supuesto, invitando para que esté con nosotros. La verdad es que
lo valoramos muchísimo, y ha sido para nosotros bueno, pues ahora sí que de todo lo que nos tardaríamos en estudiar, en entender tantas horas, pues lo resumimos y nos lo llevamos a la práctica y eso es muy valioso. Así que, don Sergio, gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Prométeme, vamos además aquí con la gente, lo vamos a comprometer a que le pongamos continuará. Y vamos a ponerle conversatorio. Nos vemos en conversatorio 2. Claro que sí, Carlos, con todo gusto. Y bueno, no me resta más que agradecerte a ti, a todo el equipo que está detrás de estas transmisiones y a todos y cada uno de los que nos acompañaron, pues por habernos honrado con su presencia. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos próximo miércoles. El doctor Sergio Esquerro estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Gracias, gracias.